Mi nombre es Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas de un solo detalle. Comenzamos este diseño aplicando una base para proteger y fortalecer todas nuestras uñas. Luego de que la base esté completamente seca, vamos a aplicar un esmalte en todas las uñas que va a ser en color rosado bien clarito. Es un color bastante bonito que yo generalmente utilizo para hacer el francés. Ya se los he mostrado en otras ocasiones en otros diseños y la verdad es que me encanta. Ustedes, si no tienen uno similar, pueden utilizar también un esmalte nude, beige o rosado. Pueden ustedes seleccionar un esmalte similar o el que ustedes prefieran. Yo apliqué una segunda capa porque me parecía que estaba demasiado translúcido. No les muestro aquí en el video, olvidé grabar esa parte, pero bueno, si ustedes lo desean lo pueden dejar bien clarito o aplicar cuantas capas ustedes crean necesarias según su esmalte. Para el francés estoy utilizando esmalte en color blanco y un pincel para detalles de 7 milímetros. Así voy a lograr hacer un francés bien finito y al mismo tiempo voy a evitar manchar la piel. Eso sí, debes hacerlo con mucho detalle y paciencia para que te quede lo más delgado y parejo posible. Ustedes siempre me preguntan muchísimo por los pinceles y la verdad es que a mí me complace muchísimo poder brindarles información, pero hasta el momento yo solo tenía dos enlaces para España y para México. Entonces, gracias a Dios, una tienda de productos de uñas que se llama Born Pretty, no sé si ustedes la conocen ya, se puso en contacto conmigo a través de mi correo electrónico porque ellos quieren enviarme productos. Ya yo los seleccioné y en unos pocos días me deben llegar para que yo los ponga a prueba en el canal y dé mi opinión, haga una reseña acerca de los productos. Y también me dieron un código de descuento del 20% y tengo los enlaces hacia esos productos. Le hago este comentario porque entre los productos que pedí están pinceles, hay pinceles. Entonces yo les voy a dejar el enlace a estos pinceles junto con el código de descuento en el primer comentario fijado y también en la cajita de descripción para que ustedes puedan adquirirlos si así lo desean. Estos pinceles son iguales o similares, lo único que cambia es el color, iguales a unos que yo compré hace poquito, que quise hacer una inversión un poquito mayor en pinceles. Tampoco es que sea demasiado, no son para nada caros y menos con este descuento del 20%. Así que para las que lo quieran adquirir pueden pasar por esa página, visitarla, valorarlo y si lo desean ponen el código de descuento y ellos tienen envío a todo el mundo. Creo que es envío internacional y el envío es gratuito. Así que creo que está muy bien y no podía dejar de compartirlo con ustedes. Cualquier cosa pasen por la cajita de descripción o si no en el primer comentario, allí se los voy a estar dejando.
Siempre que vayan a aplicar una pintura acrílica, yo les recomiendo que matifiquen la superficie de la uña, porque así se les va a facilitar el trabajo con las pinturas acrílicas. Van a tener mejor adherencia y no se van a correr. Yo matifico con una laca de uñas mate. Es transparente, para las que siempre me preguntan, esta es una laca similar a lo que viene siendo un brillo de acabado, lo único que da un acabado mate. Es siempre muy importante que esperes que los esmaltes estén completamente secos, incluyendo la capa de laca mate, porque si no, cuando comiences a hacer los trazos con tu pincel vas a notar que se van a hacer como ciertas arruguitas sobre el esmalte. Esto es porque no está completamente seco, y entonces con el pincel lo que haces es arrastrarlo. Así que es importantísimo que esperes a que esté seco completamente. Para realizar la flor estoy utilizando pintura acrílica en color amarillo y pintura acrílica en color rojo, es un rojo vermellón. Y también estoy utilizando un pincel angular. Como pueden ver, el primer pétalo que realicé fue el que está más cerca de la esquina de la uña, y lo hago así para que luego cuando realice el resto pueda tener una referencia, porque cuando inicio por el resto de los pétalos luego no me queda espacio para hacer este que hice de primero. Les dejo este consejo porque a lo mejor a ustedes les sucede igual, y mi truquito o mi técnica es comenzar por este pétalo que queda más a la orilla de la uña. Esta flor es súper sencilla. Lo que estoy es utilizando aquí la pincelada en forma de abanico, cargando mi pincel con el color más claro hacia el exterior, es decir, las cerdas más cortas del pincel las cargué con el color rojo y las más largas con el color amarillo. Esto se los he explicado en otros videos, pero no importa, yo se los repito para aquellos que no hayan visto los videos anteriores. Cuando estás utilizando un pincel angular, las cerdas del pincel más largas deben ir hacia el exterior del trazo. Ahora con un pincel bien fino, este es de 6 milímetros, voy a delinear mi flor utilizando una pintura acrílica en color negro. Este paso lo puedes dejar para el final, pero yo decidí hacerlo en este momento. Yo en este caso estoy utilizando unas pinturas acrílicas que me quedaban, que tampoco tienen muy buena cobertura, así que tengo que repasar varias veces mi trazo. Estoy esperando un paquete de unas pinturas acrílicas que aún no me llegan. No sé qué tal me saldrán, ya les contaré en algún video cuando las pinturas me lleguen. Recuerden siempre que lo importante de las pinturas acrílicas para trabajar las pinceladas es que la pintura acrílica tiene que tener buena cobertura, porque a veces tienen un color muy bonito, muy intenso, pero cuando trabajas sobre la uña se ven transparentes y no hay manera de trabajar con ellas, para nada queda igual el trabajo. Y lo otro que es fundamental que debes tener en cuenta es la densidad. No pueden ser ni muy líquidas ni muy espesas. Si son muy espesas se van a secar muy rápido y vas a tener que humedecerlas, aunque es preferible eso antes de tener pinturas muy líquidas, porque cuando son muy líquidas se corren demasiado y se esparcen por toda la uña, así que incluso es preferible que sean más bien espesas, pero lo ideal es que tengan una textura media. De paso también añadí una línea bien pequeñita en el centro de cada uno de los pétalos. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y no te olvides de activar la campanita. Es muy importante que la actives para que así sepas cada vez que esté estrenando un nuevo videíto en el canal.
Ahora con el mismo pincelito que utilicé para hacer el delineado, voy a hacer 3 hojas, 2 casi en la base de mi flor y otra en la parte superior con pintura acrílica en color verde. Si te está gustando este video y disfrutas de mi compañía como yo disfruto de la tuya, te invito a que me regales un me gusta y también me digas en los comentarios qué te está pareciendo. Con mi pintura acrílica en color negro y el mismo pincel que hemos estado utilizando, vamos a delinear también las hojas y vamos a añadir 2 líneas como un pequeño detalle entre la flor y las hojas. Recuerda que tengo una página web que allí pongo diferentes diseños, incluyendo los del canal, pero otros muchos más que seguro también te van a encantar. Tengo allí muchísimos consejos para el cuidado de las uñas, de las manos y de los pies, así que te invito a que pases por allí y visites mi página y me dejes algún comentario para saber que vienes de aquí. Como sentía que mi diseño estaba algo incompleto, quise añadir una pequeña flor en color blanco con pintura acrílica y puedes hacerlo también con el mismo esmalte que hiciste el francés y un puntero. Para decorar los centros de las flores voy a estar aplicando un poco de mi brillo de acabado con un puntero y luego voy a estar adhiriendo estos accesorios en color dorado. Tú puedes utilizar cristales o piedrecitas del color que tú lo desees, siempre y cuando combine perfectamente con los colores de la decoración. Recuerden lo que les estuve hablando en la cajita de descripción y en el comentario fijado. Les voy a estar dejando el enlace a estos pinceles que tienen envío internacional gratuito y también con el código de descuento del 20% por si se saltaron de casualidad esa parte. Se los vuelvo a repetir para que lo tengan en cuenta y puedan pasar por la página y estar revisando también cualquier otro producto que les pueda funcionar. Luego cuando me lleguen los productos que me van a enviar o que ya me enviaron, yo los voy a estar probando en el canal y les voy a dar también mi referencia con sus respectivos enlaces. Y ya para terminar, lo que hacemos es sellar nuestra decoración con brillo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Les mando un beso bien grande y hasta la próxima.